¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 17 de diciembre. Damos comienzo inmediatamente, no sin antes dar las gracias a todos los que nos dejan sus comentarios y sus preguntas en la parte de abajo de la página. Te invito a que sigas haciendo eso. Eh, a que visites nuestra página adelantereunificacionistas.com, entres en la plataforma Patreon y te hagas patrocinador, mecenas de esta asociación para que podamos seguir continuando llevándote estos vídeos, estos informativos, hacer los directos y otras presentaciones que estamos haciendo para esta plataforma educativa. Hay mucho que tenemos que aprender. Toca la campanita para que recibas notificaciones, estés al día, atento de las cosas que estamos haciendo. Dale también al like para que nos ayudes con las visualizaciones y no olvides que estamos aquí para servirte. Cualquier pregunta que tú tengas, comunícate con nosotros en adelantereunificacionistas.com. Vamos con nuestro informativo para este domingo de hoy, 17 de diciembre, que se nos está acabando el mes y se nos está acabando el año. Ya estamos a punto de comenzar oficialmente las Navidades. Vamos a hablar de un tema que siempre está pendiente y presente en la vida de los puertorriqueños, que es el bendito tema del estatus, de los plebiscitos no vinculantes, de los montones de proyectos que hacen en la legislatura de los Estados Unidos, casi siempre en la Cámara y mueren en el Senado, y algunos que los han hecho en el Senado federal allí mismo mueren. No olvidemos que tenemos el bloque prácticamente completo de los republicanos en contra de la estadidad para Puerto Rico. A estos señores lo que más les interesa es que Puerto Rico se mantenga como está, que no haya ningún cambio. Sin solución a la vista. Estatus político, debate sin fin en Washington, D.C. Y damos gracias al reportero José A. Delgado por ayudarnos con este artículo que vamos a utilizar en este informativo. Por 125 años, Washington, la capital federal de Estados Unidos, ha sido el centro del poder político y jurídico sobre Puerto Rico. Después del establecimiento en 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado, el ELA, la única consulta en la isla validada por el gobierno federal, después de esa han fracasado una y otra vez todos los esfuerzos por mejorar o cambiar la relación política. Se cumple un año de la histórica votación del 2022 que no ha tenido eco en el Congreso. Cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó justo hace un año el proyecto 8393 para regular un plebiscito federal entre la soberanía en libre asociación, la independencia y la estadidad, se destacó la importancia de que, por vez primera, ese cuerpo legislativo respaldara excluir el estatus territorial del Estado Libre Asociado como alternativa para Puerto Rico y que sus resultados fueran vinculantes. Pero tal como pronosticó en entrevista con un diario de Puerto Rico, el entonces líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Steny Hoyer por Maryland, la mayoría republicana cameral, le ha sacado el cuerpo a ese debate con un fuerte rechazo republicano a la opción de la estadidad. La votación del 15 de diciembre de 2022 en el Pleno Cameral, cuando se estaba a una semana del cierre de la sesión número 117 del Congreso, representó la cuarta ocasión en la historia en que la Cámara de Representantes aprobaba convocar a un plebiscito federal con alternativas de estatus para Puerto Rico, iniciativas que siempre han ido a morir al Senado. En momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta en junio del 2016 por medio de la ley Promesa y que funciona sobre el gobierno electo de Puerto Rico, puede estar vigente por lo menos gran parte del próximo cuatrienio, nada ha cambiado en el Senado por la mitad en esta sesión y probablemente en la siguiente. No ha estado dispuesto a avanzar un proyecto de ley
que ofrezca la estadidad o tan siquiera un cambio en el estatus, para lo que se necesitan 60 votos. La Casa Blanca, por su parte, tiene aún el reto de demostrar que su respaldo a que la legislación 8393 avanzara en la Cámara Baja representa una posición firme dirigida a acabar con la relación colonial. El centro del poder. Por 125 años, Washington ha sido el centro del poder político y jurídico sobre Puerto Rico, como hemos dicho. Después del establecimiento de 1952 de la Constitución del Estado Libre Asociado, que ha sido la única consulta en la isla validada por el gobierno federal, han fracasado una y otra vez todos los esfuerzos por mejorar o cambiar la relación política pese a 6 plebiscitos criollos. Pero en Washington, D.C., no cesan los esfuerzos por jamaquear el palo, como se dice en cultura, y mantener con vida un debate que divide a los boricuas de allá y de acá. El liderato del Partido Nuevo Progresista, el único partido puertorriqueño entonces en el gobierno que respaldó en 8393, sostiene que el proceso avanza, aunque en vez de impulsar un referéndum estadidad sí o no, ha tenido que optar por un proceso de alternativas de estatus. Ellos saben muy bien que esto de un plebiscito estadidad sí o no los va a llevar a ninguna parte, al igual que ningún otro tipo de plebiscito. No los va a llevar a ninguna parte. La estadidad no es algo que quiere el pueblo de Puerto Rico. Algunos sí, pero no son la mayoría. Ni siquiera son la mitad. Y si la mitad no está de acuerdo, el proceso no es válido. La administración de Pedro Pierluisi ha tenido contratos que rondan al menos los 18 millones con empresas que hacen cabildeo en el Congreso. A eso se suma más de 1 millón dedicados a los cabilderos electos por la estadidad. Mientras los presidentes de la Cámara de Representantes, acá en Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández, del PPD, y del Senado, José Luis Dalmau, también del PPD, han tenido contratos este cuatrienio con empresas de cabildeo en Washington, principalmente con Prime Policy Group, que entre los dos cuerpos legislativos se acercan a los 1.5 millones en gastos. Ahí están los millones, ahí están los millones que se deberían estar utilizando en tantas cosas en Puerto Rico. Pero a estos partidos que están en el gobierno lo único que les interesa es el estatus, no les interesa el bienestar del pueblo puertorriqueño. Entre los grupos cívicos, porque también los hay, las organizaciones pro estadidad como el Puerto Rico Statehood Council y el ahora Puerto Rico Legal and Educational Foundation ha destinado al menos 15.5 millones a gestiones de cabildeo en el Congreso desde el plebiscito local del 2012. A pesar de los millones que se asignan al tema este cuatrienio, el asunto solo motiva en cierta medida a líderes demócratas, algunos de los que les brillan los ojos por considerar que Puerto Rico les daría 2 nuevos escaños en el Senado, en momentos en que los republicanos, sobre todo sus dirigentes, no ven ningún beneficio en la admisión de la isla como el Estado 51 o 52, teniendo en cuenta la propuesta que hace Washington, D.C., y que también rechazan, porque Washington, D.C. es un distrito federal, no es un estado, un distrito federal, porque allí se encuentra el gobierno federal, por eso se les separó de todos los 50 estados, y ellos quisieran hacerse un estado también. Es una contradicción en términos, porque la razón de ser de que Washington, D.C. sea un distrito federal era precisamente para que ningún estado pudiera decir que tiene en su territorio el gobierno federal de la nación americana. Del lado demócrata, creo que hay un fuerte deseo de impulsar la descolonización de Puerto Rico y responder a la pregunta sobre el estatus de una vez por todas. Hasta ahora, los republicanos no han estado dispuestos a tomar ninguna medida, ni siquiera algo tan simple como celebrar audiencias, para hacer avanzar estos proyectos de ley, dijo la congresista demócrata Nydia Velázquez de Nueva York. En la Cámara Baja, la versión actual del 8393, que es el 2757, tiene el respaldo de 80 demócratas y 12 republicanos, incluida la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien es del PNP, y quien no estuvo disponible para responder a preguntas cuando se hizo este artículo. En el Senado, donde desde hace una década
no se convoca a una vista pública para discutir el tema del futuro político de Puerto Rico, un proyecto similar, debutó en noviembre bajo el liderato del demócrata Martin Heinrich de Nuevo México, promotor de la estadidad y con el apoyo de otros 21 miembros del caucus demócrata, incluido el independiente Bernie Sanders por el estado de Vermont. Callejón sin salida. Nunca antes, al parecer, ha habido una medida de plebiscito con tantos coauspiciadores en el Senado, pero la ausencia de los republicanos la coloca en un callejón sin salida, aún más oscuro que el del caso de Washington, D.C., donde la propuesta de convertir la capital estadounidense en un estado reúne a 46 miembros del caucus demócrata. En septiembre, a petición del presidente del Senado, Dalmau, hasta mayo pasado, también presidente del Partido Popular Democrático, el republicano Roger Wicker de Mississippi, quien se opone a la estadidad, revivió en el Senado el proyecto que presentó en la pasada sesión del Congreso para hacer frente a un proyecto, el 2757, con el propósito de incluir al Estado Libre Asociado como alternativa y evitar, entre otras cosas, que la estadidad pueda ser implantada de forma automática. Ni en la pasada sesión ni en esta, Wicker ha conseguido un solo coauspiciador para su legislación. El punto central es que el Congreso debe impulsar la descolonización de Puerto Rico. Para avanzar necesitamos llegar a un consenso en el Congreso de que el status quo es insostenible, injusto e indigno y que la inacción no es una opción, dijo Velázquez. Pero Velázquez sostuvo que para adelantar alguna discusión, la comisionada Jennifer González, quien es aspirante a la candidatura del PNP a la gobernación para este 2024, tiene aún la tarea de lograr respaldo entre sus colegas republicanos para proyectos como el 2757 de la Cámara y el 3231 en el Senado. Jeffrey Farrell, quien ha estado vinculado al debate sobre el estatus político de Puerto Rico desde la Casa Blanca de Jimmy Carter, cuando Carter era presidente, piensa que será necesario al menos una votación mayoritaria en San Juan a favor de una alternativa de estatus en un proceso libre y justo que no genere controversias para poder reglamentar un plebiscito federal en la isla. Ese es parte del problema. ¿Verdad que sí? Que no genere controversias. Pierluisi ha indicado que tiene hasta julio para decidir si pone en marcha la Ley 165 del 2020, que le permite como gobernador ordenar un plebiscito criollo con solo decidir la fecha y las definiciones de cada alternativa de estatus. Señores, eso no es democracia, esto es dictadura. Que el Ejecutivo decida cuándo y quién puede participar en un plebiscito en el que va a votar el pueblo. No es democracia, es dictadura. Imponer cuáles serían las alternativas por las que se va a votar. Ha dicho que Pierluisi que tomará como modelo el proyecto 2757 del demócrata Raúl Grijalva por Arizona y el 3231 del senador Heinrich. Farrell ha asesorado en los últimos años, incluso registrándose como cabildero, a grupos pro estabilidad como el PRSC y el Puerto Rico Legal and Educational Foundation. Para Farrell, quien fue copresidente del Grupo Interagencial sobre Puerto Rico de la Casa Blanca del presidente Bill Clinton, Estados Unidos nunca tuvo un plan definido con Puerto Rico cuando le quitó las islas a España, y esa falta del objetivo ha marcado toda la improvisación de la estructura del territorio no incorporado, creada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace un siglo con los famosos casos insulares, completamente racistas, xenófobos e injustos, antidemocráticos. Desde su punto de vista se necesita mayor educación sobre los beneficios de la estadidad, cosa que la mayor parte de la gente en Puerto Rico, que es estadista o no, ignora, en un parlamento al que entran decenas de nuevos legisladores cada 2 años frente al estatus territorial, un mayor activismo desde la isla y voluntad de sectores de Washington vinculados al tema de dejar que los residentes de Puerto Rico sean los protagonistas. Federico de Jesús Febles, consultor de la empresa FDJ Solutions y cabildero de organizaciones cívicas de la diáspora,
piensa que para poder avanzar en esta discusión tiene que haber más sintonía entre lo que se discute y se entiende en la isla de lo que es y cómo funciona Washington y en Washington sobre cómo funciona la isla, porque hay mucho desconocimiento de un lado para el otro y viceversa. Como asesor de organizaciones de la diáspora, entre ellas Power for Puerto Rico y el Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretger de Chicago, en el estado de Illinois, de Jesús Febles se opuso al proyecto 8393 y ahora al 2757 por entender que no precisa las consecuencias fiscales y en torno al futuro del español bajo la estadidad e interviene indebidamente con la formación de la Constitución de un Puerto Rico soberano e independiente. Para de Jesús Febles, mientras la gente no entienda los intereses y motivaciones que mueven a los congresistas y los puedan convencer de convertir a Estados Unidos en un país multinacional con la estadidad o tener una relación positiva y constructiva entre soberanos, está en su mejor interés, el status quo prevalecerá. 152 proyectos de estatus. Esto es bochornoso, señores. Escuchen esto. Desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, en el Congreso se han presentado 152 proyectos de ley relacionados con el debate sobre el futuro político de esta isla y archipiélago. Según Charles Benneter Santiago, profesor de ciencia política en la Universidad de Connecticut, quien antes de que finalice el año espera publicar una página digital que desglose todas esas medidas. Desde el plebiscito criollo de 2012, que para el PNP constituye la primera victoria de la estadidad, victoria que no es válida, se han presentado 20 medidas en el Senado y la Cámara de Representantes. Algunas son medidas similares radicadas en cada cuerpo legislativo, como ahora ocurre con los proyectos 2757 de la Cámara Baja y 3231 en el Senado. No veo ningún movimiento hacia la estadidad ni la independencia en el Congreso, dijo el profesor Benneter Santiago, quien considera que en términos generales el gobierno de Estados Unidos no tiene inconvenientes en mantener algún tipo de ELA territorial, porque es lo que le conviene a Estados Unidos, señores. Vamos a razonar aquí, vamos a ver las cosas en su justa perspectiva. Si esto del ELA y la colonia perpetua no le conviniera a Estados Unidos, hace rato que ellos lo hubieran resuelto. Hace rato. Esa es la realidad. En marzo pasado, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur resumió en declaraciones al Nuevo Día la posición que suelen tener muchos en su caucus. No apoyo la estadidad para Puerto Rico. Va a diluir el poder de Carolina del Sur. No veo eso yendo hacia adelante en nuestro lado, dijo Graham, al indicar que más allá de la estadidad, el tema está en las manos del pueblo de Puerto Rico, pero estoy bien con el status quo que tenemos ahora. Para Benator Santiago, como ha advertido el Partido Independentista puertorriqueño, es también un error querer forzar un plebiscito de implantación automática debido a la renuencia de los republicanos a permitir un Puerto Rico Estado 51. Los republicanos no van a apoyar un Estado demócrata. Cuando tienes tanto porcentaje de la población dependiente de subsidios federales, los electores no van a votar republicano, aunque sean conservadores. Dijo, también coincidió en que sin voluntad para acabar con la Junta de Supervisión Fiscal, la que miembros del Congreso defienden y pueden ver como una garantía para combatir la corrupción, no es real pensar que el gobierno federal está cerca de avanzar un cambio en el estatus de Puerto Rico. Comentario final. Si no hubiera ocurrido la invasión de Puerto Rico por Estados Unidos en 1898 y hubiéramos continuado con España, ya éramos una comunidad autónoma, con una autonomía grande y mayor, con un gabinete montado y que estaba progresando. No tendríamos que estar con ninguno de estos problemas, que si la colonia, que si los plebiscitos. Lamentablemente ocurrió la guerra hispanoamericana, España perdió y se dio Puerto Rico a los Estados Unidos. Pero señores, los puertorriqueños
por una serie de razones legales, culturales, históricas y de muchos otros tipos, podemos organizarnos y podemos mirar, considerar, tender, incluso promover y buscar solucionar este problema, remediarlo con una reunificación de Puerto Rico como España, con España como una colonia autónoma, perdón, como una comunidad autónoma, quise decir. En España no hay colonias, en Estados Unidos sí. Lo que pasa es que ellos le llaman territorios. Es bonito saber usar el idioma, el lenguaje, para salirse con la de uno. El mismo perro con otro collar, ¿verdad? Dirían por ahí. Yo les invito a todos los que están viendo este informativo a que lo compartan con otras personas, a que generen discusión sobre este tema, a que se comuniquen con nosotros si quieren saber más. Y nosotros nos vamos a estar organizando para salir a la calle y tener comunicación con el pueblo. El pueblo tiene que enterarse de esto, el pueblo tiene que conocer esto, el pueblo tiene que procesarlo y entenderlo. Y entonces tomar sus propias decisiones. Les dejo con este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo para hoy domingo 17 de diciembre. Nos veremos el próximo fin de semana. Hasta entonces, sean bien felices, quiéranse mucho, cuídense, que todavía tenemos amenazas por ahí con el COVID y la influenza y la micoplasma y no sé cuántas cosas más. Y si no nos cuidamos y bajamos la guardia, nos arriesgamos a caer nuevamente en problemas médicos. Será entonces hasta la próxima. Un fuerte abrazo, un caluroso saludo desde el archipiélago de las islas de Puerto Rico. Hasta entonces.